Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes, creo que buenos días. ¿Qué tal todo? Vamos a continuar. Vamos a seguir donde estábamos en la clase pasada. Eh, pues un segundo, voy a preparar una pequeña pregunta. A ver cómo estamos, simplemente por ver. A ver, hoy vamos a empezar con el protocolo de actuación en caso de ciberacoso. Entonces, la pregunta, la pequeña encuesta, simplemente por ver, es, bueno, esto si han tenido conocimiento de algún caso de acoso escolar. He puesto sus instituciones porque me suena que alguien trabajaba en más de una, ¿no? Es verdad que, bueno, acoso escolar, los que están en universidades, bueno, no es normal que haya acoso escolar, quizá otra cosa, pero un poco por ver cómo estamos y luego a partir de aquí pues, iremos comentando, ¿vale? Se ve la encuesta, todos la ven, sí, perfecto. También entiendo que habrá gente que no sé si desde el móvil puedan responder o no, que algunos que están conectados desde el móvil. ¿Se puede desde el móvil responder a la encuesta? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Gracias. Bueno, yo creo que más o menos, ¿no? Hemos terminado ya, más o menos. Falta alguien. Venga, vamos a finalizar, a ver un poco de los que aparece, que habéis dado el botoncito de la encuesta. La mayoría, bueno, esto no es representativo, pero bueno, la mayoría sí que habéis tenido casos de acoso escolar, un porcentaje, bueno, cerca del 30%, son 4 respuestas, ¿no? No, y una persona no sabe, no contesta. Bien, bueno, también por ver un poco las referencias, ¿no? En otra sección que hicimos, estaba un poquito, era más o menos similar, o sea, menos casos de acoso, creo que era el 50%, el 30% más o menos decía que no, y algún 10% eh, no respondía, no contestaba, ¿no? Dice María Catalina, a ver, no sé, uy, perdón un segundo. No sé si eso nos explicó, si no es este curso del tema, pero sabes si me puedes proponer que tú que tengo. ¿Es posible utilizar un formulario de Google como soporte de un trabajo de investigación de máster? Permitido tiene restricción de protección de datos. No, el tema, no hay problema en cuanto a protección de datos desde el punto de vista de España. El tema aquí es, para tratar los datos necesitas el consentimiento de aquellos que vas a tratar los datos. Y luego, lo que sí puede plantear problemas, María Catalina,
es la idea de si yo quiero recoger los datos anónimamente o no, pues bueno, entonces la configuración que hagas de la encuesta, pues tiene que ser anónima, tienes que desactivar la IP, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Más por allí suelen ser, pero no, es muy habitual, de hecho, hacer, sí, es muy habitual hacer este tipo de encuestas con Google o con cualquier otra de encuesta, no hay ningún problema. O sea que no, en términos generales, no, eso tienes que tener consentimiento, pero más allá de esto, no. Vale, muy bien, bueno. Entonces, volvemos. Tema de ciberacoso. Pues, como decía, más o menos los datos son similares y hoy nos toca, pues bueno, meternos un poco con el tema de ciberacoso. Nosotros vamos a utilizar para ver este tema un protocolo de referencia, o sea, es decir, no es una norma, en este caso no es una norma, aunque en algunas comunidades autónomas de España, es el equivalente a departamentos, lo suelen utilizar como marco de referencia, como ejemplo, es decir, se ajustan mucho a lo que dice este protocolo de actuación y proviene del entorno académico, de un equipo de investigación de ciberbullying que empezó hace muchos años y bueno, tiene bastante reconocimiento y han trabajado, como ya tenido un recorrido muy largo y suelen seguirlo, ¿no? Entonces, este es nuestro marco de referencia, nuestro modelo de referencia el que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Este, pues si queréis verlo, estudiarlo, este es el equipo de investigación que ha venido desarrollando ese protocolo de actuación en materia de ciberbullying y que han venido copiando o asumiendo como propio algunas comunidades autónomas, ¿vale? Esto no quiere decir también lo que decimos siempre, en el caso nos centramos siempre en España, ¿no? Esto no quiere decir que no existan normativas, no existan protocolos. Eh, Esto que veis, bueno, evidentemente es el mapa de España y los colores representan cada uno una comunidad autónoma, ¿no? Las divisiones internas son provincias, que es una estructura administrativa inferior. Entonces, cada comunidad autónoma pues o prácticamente todas las comunidades autónomas han ido aprobando protocolos en materia de prevención de ciberbullying, en materia de acoso escolar, en casos de violencia de género, es decir, han venido aprobando normativa, ¿vale? Normativa que tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver y con más temas que algunos de ellos hemos hecho referencia. Por ejemplo, en el caso de Madrid, si os sirve de guía, Madrid siempre suena mucho, ¿no? Madrid, pues, tiene una guía de actuación que, bueno, han ido modificando para casos de acoso escolar en centros educativos, ¿no? Luego, Galicia también, que en algunos países de América Latina la comunidad gallega es muy importante, entonces, sabes, también hablamos de Galicia. No sé, en Colombia, ¿cuál es la comunidad que esté más representada? Quizá también eso es la gallega. También tiene un protocolo de prevención, detección, tratamiento de acoso escolar, ¿vale? Entonces, pues también lo utilizan los centros educativos de esa comunidad autónoma, pues lo utilizan también como referencia. Y bueno, cada comunidad autónoma pues tiene normativa, ¿no? Pues Aragón tiene mucha, Aragón, Asturias, Baleares, etcétera. Es decir, todas tienen bastante normativa y, como les decía, muy diversa, ¿vale? Muy diversa. Yo creo que esto se asemeja mucho a las rutas que comentaron en la clase pasada, ¿no? Que hay en Colombia. Por ejemplo, el caso de Andalucía, tienen protocolos en casos de acoso escolar, en caso de maltrato infantil, casos de violencia de género en el ámbito educativo, también en caso de agresión hacia el profesorado, el personal de administración y servicio no docente. Luego se crearon los casos de actuación por los temas de identidad de género, ¿no? Porque por mandato de ley pues, hay que tomar una serie de medidas. Y también en caso de ciberacoso, ¿vale? Más de acoso escolar, pues aquí ya más específico, que se acerca más a lo que nosotros habitualmente hablamos, ¿no? En caso de
acoso escolar utilizando medios tecnológicos, ¿no? Entonces existen muchas rutas, por poner el equivalente, ¿no? Muchos protocolos de actuación para distintos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quisiera tener una referencia, pues aquí tienen un ejemplo, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros hemos comentado, pues aparece en términos muy similares en los protocolos, ¿no? Por ejemplo, el acoso escolar, lo que explicábamos antes, ¿no? Eh, maltrato físico, verbal o maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno, producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Cuando hablábamos de las características del acoso escolar, pues bueno, veis que la normativa más o menos la recoge en términos similares a lo que nosotros comentábamos, ¿no? Y pues bueno, luego también tienen protocolos mucho más específicos, etcétera. Simplemente que quede la referencia de que en el caso de España está muy regulado y como hemos dicho, las comunidades autónomas son las que tienen las competencias, entonces no existe un único protocolo, una única ley. Entiendo que las rutas, corríjanme si me equivoco, las rutas las fija en términos generales, en el caso de Colombia, el ministerio con competencia en educación, supongo que el Ministerio de Educación será, ¿no? Y no sé si son los departamentos lo que lo hacen. No sé si alguien lo sabe. Bueno, me corrige. En el caso de España no es así, sino que cada comunidad autónoma pues va fijando, va completando el mandato general que establece la Ley Orgánica de Educación, ¿no? Entonces, pues nos tenemos que hacernos cargo de que hay muchísimas fórmulas de actuación. Por eso, esto es lo que explica que nosotros tomemos como referencia, en vez de tomar como referencia Madrid, Galicia, el País Vasco, etcétera, tomemos como referencia el protocolo de actuación del EMISI, porque es como más neutro y además pues lo utilizan también como referencia muchas comunidades autónomas. Entonces, bueno, puede servir aquí, puede servir allí, puede servir en todos los sitios, ¿no? Pero eso, tener en cuenta que hay más cosas, más regulación, más fórmulas de intervención que están recogidas por las comunidades autónomas, ¿no? Sin más, para que lo sepáis. Vale. Dicho esto, una de las primeras preguntas que se suele plantear y que la tenéis en la guía es, en el caso del acoso escolar, quizá tenemos muy claro que es un problema escolar, porque el acoso escolar, el que se produce en el entorno físico, está vinculado con la infraestructura, es decir, normalmente ocurre en el entorno escolar, ¿vale? Puede ser que discutan fuera, que se traslade un poco fuera, pero buena parte se produce en el entorno escolar, ¿no? Luego, si esto lo trasladamos a los medios tecnológicos y empezamos a tener casos donde se comenta que un grupo de alumnos están maltratando psicológicamente a otros a través de mensajes de WhatsApp en la noche, pues alguien se podría preguntar, oiga, pero esto igual no es un problema del colegio, ¿no? O sea, sí, son alumnos que son del colegio, pues se conocen en clase, lo que fuera, pero los profesores allí no tenemos nada que hacer, ¿no? O sea, ocurre fuera del entorno educativo. Entonces, no es extraño que se haya planteado la duda de si los centros tienen que intervenir cuando el acoso se produce, como es el caso del ciberbullying, fuera del entorno educativo, ¿vale? Entonces, no es una pregunta que no tenga sentido, por eso está recogida en la guía. Sin embargo, la respuesta nos la da la normativa. En el caso de España, ya hemos hablado de distintas normas, ¿no? Hablamos de la Ley Orgánica de Educación. Hay otra norma que es la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, ¿no? Una norma dirigida a establecer derechos de menores, cómo actuar en el caso de que estén presentes menores, etcétera. Bueno, eso se encarga esta norma. Y esta norma, en el artículo 13, establece lo siguiente: toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesión, oficio o actividad detecten una situación de riesgo, también un posible desamparo de un menor de edad, lo deben comunicar a la autoridad
o sus agentes más próximos, sin perjuicio de tener la obligación de prestarles auxilio inmediato, el auxilio que necesiten. Entonces, ¿con qué nos encontramos desde la perspectiva de España? Que no sé si será igual o no en el caso de Colombia. Recuerden que la clase pasada dijimos que los profesores, según la Ley Orgánica de Educación, se les confirió carácter de autoridad pública, a efectos de garantizar que, por una parte, se redujeran las agresiones, que en algún momento empezaron a ocurrir agresiones, ¿no? Pues agredir a alguien que es autoridad pública es un delito muy grave, o más grave en España que otro tipo de agresiones, ¿no? Entonces, para reducir y desanimar la posibilidad de que se desarrollaran esas conductas, a los profesores se les otorgó la categoría de autoridad pública y también a los que se encargan del centro de dirigir los centros educativos, ¿no? Entonces, son autoridad. Y por otra parte, para garantizar que, por ejemplo, en el caso de que estén siguiendo un procedimiento, todo lo que los miembros de la comunidad educativa, profesores, no todos de la comunidad educativa, pero profesores y directivos de los centros, todo lo que ellos atestiguen se considera como una prueba preconstituida, una prueba válida. Y quien quiera desacreditarla, pues tiene que probarlo, ¿no? Es decir, si un profesor dice, yo atestigué que este alumno ha estado en 3 ocasiones distintas a lo largo de un mes agrediendo a un compañero en el recreo, pues eso se entiende que es válido, ¿vale? Y quien quiera decir que no es así, tiene que probarlo. Se admite prueba en contrario, pero tiene que probarlo. Recordar que eso lo comentamos la clase pasada, ¿vale? Entonces, esa es la razón de que tengan la calificación de autoridad. Eso respecto a lo que decíamos en la clase anterior, repito. Sin embargo, que sean autoridad también supone otras cosas, como aquí a las autoridades se les establece un mandato, los que tienen la categoría de autoridad, aunque también es extensible a cualquier persona, y se dice especialmente aquellas que son por su profesión. Evidentemente los profesores por su profesión tienen capacidad de detectar situaciones de riesgo de menores de edad. Entonces, si un profesor está detectando que hay un caso de ciberbullying o tiene constancia, noticia de que hay un caso de ciberbullying, la ley le obliga a actuar y esto también es extensible a el resto de autoridades de los centros educativos, ¿vale? Entonces, la primera pregunta de si deben intervenir, pues que se pueda cuestionar o lo que fuera, ya no se puede responder de otra forma distinta a que la ley les obliga a actuar cuando tienen noticia de cualquier riesgo que afecte la integridad, la salud de los menores, incluyendo pues, casos de ciberbullying, de acoso escolar, de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta la tenemos ya respuesta. Eso sí, establece la ley que en todo caso, si se conoce información sobre estos temas, sobre estas cuestiones, pues hay que actuar con debida reserva, con diligencia, cuidando muchísimo de no comentar información a la que se tenga acceso, pues producto de un procedimiento que se haya activado para determinar si un caso de ciberbullying, etcétera. Bueno, pues hay que actuar con mucha discreción, con mucho sigilo, pero en todo caso siguen estando obligados. Entonces, como punto de partida, repito, están obligados los profesores a actuar en caso de que se conozca o tengan noticia de un caso de ciberbullying, ¿vale? Entonces esto. Y en caso de que no actúen, de que no tomen medidas, ¿vale? Habitualmente, repito, ya veremos alguna matización, habitualmente se reconoce responsabilidad que obliga a los centros a indemnizar habitualmente a los padres de los menores que han sido pues, víctimas, por ejemplo, de acoso escolar o de alguna de las otras conductas, ¿no? Entonces aquí tiene una... Y no es nuevo, o sea, esto, fíjense que es una sentencia de 2010, estamos hablando de hace 13 años. En esta sentencia se condena al centro escolar a pagar, bueno, las cantidades no son muy elevadas, pero tampoco son muy pequeñas, ¿no? Son 13.000 euros, más de 13.000 euros. 13.000 euros de hace 13 años, pues es bastante más que hoy en día, por los daños morales que se le causaron a un menor
que había sufrido hostigamiento, sí, un caso de ciberbullying, y se reconoce la responsabilidad del centro porque no adoptaron medidas de prevención, no idearon un plan de actuación, no hicieron un seguimiento para ver ni conocer la situación del menor indicada. ¿Cuál es la justificación? Pues lo que decíamos, la ley obliga a los centros a actuar, ¿vale? Es una obligación recogida legalmente. Y la normativa que se ha venido aprobando posteriormente no hace más que intensificar esta obligación. Entonces, existe claramente una obligación de actuar que luego se traslada a lo que recogen los protocolos de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, no hay duda, no hay duda de que hay que hacerlo en el caso de la normativa española. No sé cómo es la situación en Colombia, supongo que será muy parecida, no creo que varíe mucho, ¿no? Entonces, eso nos lleva a plantearnos, vale, en la institución, pues hemos conocido, ¿no? El 60% de los que preguntamos, hemos conocido que hay un caso de ciberbullying. En el caso de España, hay que actuar si existe un caso. Tenemos al principio es una sospecha, ¿vale? No puede ser que haya indicios muy fuertes de que existe, pero hasta que no se desarrolle pues una pequeña indagación, por lo menos no tendremos claridad de que existe un caso de ciberbullying, ¿no? Entonces hay que actuar. ¿Cómo hay que actuar? Pues nosotros lo que vamos a seguir es un poco lo que dice el protocolo de MISI. Vamos a seguir el protocolo, hemos dicho que es académico, aunque los demás comunidades autónomas lo siguen, y vamos a utilizar como referencia porque es muy completo y además está dando respuesta a lo que están pidiendo los tribunales, el protocolo de una comunidad autónoma en concreto. No es ni mejor ni peor que otros, o sea, si alguien tiene duda, curiosidad y quiere conocer cómo lo tratan otras comunidades autónomas, lo puede hacer perfectamente, pero nosotros vamos a utilizar el de Navarra, básicamente porque ahora van a ver que es muy detallado y luego tiene muchos anexos y ejemplos que nos puede servir para, si en el caso de Colombia pues se resuelve de manera similar, pues al menos poder comparar e incluso retener algunas ideas que nos pueden ayudar a que el procedimiento que desarrollemos pues sea incluso mejor para todos, ¿no? El fin de todo esto es proteger evidentemente a la víctima, ver si en el caso del agresor hay alguna cuestión que haya que tratar, porque puede ser que el agresor también esté siendo agredido en su casa, por ejemplo, y pues desarrollar también un proceso reflexivo para intentar identificar qué estamos haciendo mal o qué tendríamos que hacer mejor para minimizar el impacto de este tipo de conductas, ¿no? Entonces, repito, no vamos a seguir el protocolo de MISI. Bien, entonces, ¿qué nos dice el protocolo, que es el que vamos a comentar, cuando tenemos sospecha de que existe un caso de ciberbullying? Esto podríamos decirlo también respecto a otras conductas, ¿no? Buenas tardes, bueno, los que se han conectado, que veo aquí que se han conectado algunos luego también, Alba, Leider, Fabián. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si existe una sospecha, pues lo primero que hay que hacer es investigar si efectivamente está ocurriendo algún caso de ciberbullying, ¿vale? La cuestión aquí es quién debe hacerlo, ¿no? Como punto de partida, ¿quién lo va a hacer, ¿no? Lo tiene que hacer la dirección del centro, lo tiene que hacer, ¿quién lo debe hacer, ¿no? Hay instituciones, de hecho, que no es extraño, si hablan con profes aquí en España, que les digan, no, en nuestra institución, por lo que sea, pues es el centro, son los directivos lo que lo hacen, ¿vale? Bien. Habrá que ver si se ajusta o no el protocolo de cada comunidad autónoma, si es lo más efectivo o no, pero ocurre, ¿vale? ¿Qué es lo que se recomienda? Pues que quien empiece a hacer todas las labores de detección sea el profesor que esté más cerca de los alumnos. ¿Cuál es ese? Pues según la edad, pues el tutor de referencia, el profesor encargado de curso, pues el profesor que tenga más contacto con los alumnos, el que puede conocer un poco el carácter de los alumnos, el que puede tener un poco el pulso de la clase, qué es lo que está pasando, si hay un problema entre ellos o no, bueno, también puede ayudar que sea esa persona, ¿no? Entonces, se aconseja, que no tiene que ser así, pues se aconseja que sea esa persona quien de manera individual o
con el resto del equipo docente, ¿vale? En todo caso siempre contando con el equipo docente, pues se encarguen de iniciar las primeras actividades indiciarias, ¿no? Pues habrá que observar, luego veremos en algunos casos, pues habrá que hacer entrevistas, etcétera, ¿no? Pero tienen que iniciarlo. Y es importante también comunicarlo al equipo directivo. Normalmente no es lo más fácil que el equipo, no es lo habitual que el equipo directivo se entere de todo lo que pasa en el colegio. Normalmente son los profes. Entonces, para que el centro también pueda cumplir con sus funciones, es razonable que el equipo directivo esté informado. Entonces, si un profesor tiene noticia de que está ocurriendo esto, pues lo que se espera es que también lo comunique, ¿no? Y si ya existe constancia de que se está causando un perjuicio al menor, es conveniente adoptar medidas siempre proporcionadas, pues que se adopten medidas, que se propongan medidas. Las tiene que el profesor, en algunos casos las podrá imponer, ¿no? Según la edad de los alumnos, etcétera. Pero lo habitual, si hay que tomar medidas ya más intensas, tendrá que intervenir y decidirlo pues la dirección del centro educativo según su estructura, ¿no? Pues al menos el profesor, que es el que conoce, la profesora de referencia, pues que aconseje, en la medida de su conocimiento, cuál es la medida que habría que tomar, ¿no? Siempre se aconseja tener como referencia el plan de convivencia, problema que no podemos encontrar en el centro no exista, bueno, entonces tendremos que guiarnos por lo que diga la normativa, por esos principios generales, por también los lineamientos que haya establecido la comunidad autónoma como parámetros generales y, evidentemente, contar con la persona especializada para gestionar conflictos en el centro, ¿no? Y también para ayudar a los alumnos a gestionar problemas, que es quién, pues el orientador, ¿no? Pues el orientador no puede ser ajeno a este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que todo este equipo tiene que trabajar de manera conjunta para iniciar el proceso de detección, ¿no? ¿Qué es aconsejable? Repito, los modos en el caso de España. Pues es muy aconsejable dejar constancia escrita. ¿Es constancia escrita de qué? Bueno, ahora mismo estamos hablando de comunicarlo al equipo directivo, de ver un poco qué está pasando, pues de eso. Pero ¿de qué hay que dejar constancia escrita? De todo. Aconsejable dejar constancia escrita de todo. Por ejemplo, en el caso de que un profesor tenga conocimiento, pues sería aconsejable una comunicación solicitando la intervención, ¿vale? Aquí se hace referencia a la normativa autonómica. Bueno, pues esto lo podemos obviar porque no estamos en la comunidad foral de Navarra, ¿no? Entonces no nos interesa, pues podría utilizarse otra normativa o lo que fuera, pero se puede más o menos utilizar como guía lo demás, ¿no? Pues le plantea a usted la intervención en un caso de acoso escolar, explicando cuál es el motivo de la solicitud, dejando una constancia de cuáles son los hechos y, si es posible, pues quedándose uno con una copia, etcétera, ¿no? Como fuera, también para un poco probar que se fue diligente desde el punto de vista del profesor, ¿no? Entonces, eso como punto de partida, comunicarlo. Cuando comuniquemos, dejar constancia, ¿vale? Una vez que el centro recibe la comunicación y que ya se empieza a activar un protocolo, es decir, ya estamos activando la maquinaria para, para ver qué está pasando e intentar resolverlo, pues ¿qué es lo que nos interesa? Pues por una parte nos interesa determinar si efectivamente es un caso de ciberbullying, determinar cuáles deben ser las medidas adecuadas, tener datos fehacientes de si hay alguna otra situación que exija la intervención de otra autoridad, ¿no? Fiscalía de menores, juzgado de menores, etcétera. Bueno, pues eso hay que hacerlo valorando y recopilando información, ¿no? Por una parte. Luego hay que mantener contacto con los implicados. Aquí quienes hablamos respecto a los implicados, pues hay muchos implicados. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pues tenemos a la víctima, representantes de la víctima, el agresor, agresores, representantes, los terceros espectadores
y en no pocas ocasiones, pues, como decíamos, ¿no? A veces habrá que comunicar a otras autoridades, pues, a estos, ¿no? Y luego también hay que actuar en línea de adoptar medidas. Algunas habrán que adoptarlas al principio, otras a medida que se está investigando, eh, se está actuando, y luego, pues una vez que ya se haya tomado una decisión, pues probablemente esa decisión pueda derivar en una medida ya más definitiva respecto a o dirigida a sancionar a ese menor, ¿no? Y recuerden que en la clase de la semana pasada dijimos que en el caso de España, la Ley Orgánica de Educación es verdad que al desarrollar el plan de convivencia da libertad a los centros, pero señala que en casos de ciberacoso, acoso escolar, violencia de género, agresión a profesores, etcétera, se tiene necesariamente que calificar esa conducta como muy grave, y la sanción que se tiene que imponer al menor es la expulsión, ya sea temporal o definitiva del centro educativo, pues según la gravedad de lo que haya ocurrido. Entonces, habrá que adoptar medidas que van a afectar su derecho fundamental a la educación, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cada uno de estas líneas de actuación que nos exige el protocolo, y repito, más o menos las comunidades autónomas lo han ido acogiendo como modelo a seguir, ¿no? Cuando hablamos de valoración, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? ¿De qué hablamos? Lo hemos dicho más o menos, vamos a profundizar un poco. Pues lo primero que se refiere es a recoger información, ¿vale? Lo acabamos de decir, aquí estamos hablando de que se va a tomar posiblemente medidas que afecten un derecho fundamental. Es una situación grave, es una situación muy grave. Es una situación que está afectando el bienestar emocional y puede tener consecuencias fatales para un alumno. Eso no se discute. Pero, estamos hablando de que la actuación que están realizando los centros se configura como una suerte de procedimiento administrativo sancionador, ¿vale? Como el que ocurre cuando nos saltamos los límites de velocidad, ¿vale? Se abre un procedimiento sancionador y nos imponen una multa, ¿no? Una sanción. Pues algo similar ocurre aquí, con el agravante de que termina afectando, especialmente por vía de orgánica de educación, un derecho fundamental que tienen los menores respecto a la educación obligatoria. ¿Vale? El derecho a la educación obligatoria, que alcanza hasta la secundaria, pero es un derecho fundamental en sí mismo. Y luego otra cantidad de derechos que tienen que ver con los derechos de los padres, etcétera, ¿no? Y con los propios derechos vinculados a las garantías de procedimientos sancionadores, ¿no? Es decir, derecho a que se pueda defender, a que pueda exponer lo que tenga, lo que bien considere, etcétera, ¿no? Es decir, hay que garantizar una serie de garantías para recoger esa información. Entonces, efectivamente, como dice César, se trata también de ver un poco qué pasó, pero también tenemos que tener en cuenta que es mucho más. Es decir, no se trata exclusivamente de un tema de exclusiva convivencia escolar que se pueda dirigir a una cuestión de vamos a mediar. No, estamos hablando de que aquí entran ya derechos fundamentales, derechos constitucionales, y eso tiene unas consecuencias importantes para lo que pueden hacer o lo que deben hacer los centros, ¿vale? Pues es una aproximación un poquito distinta, simplemente, ¿no? Entonces, para recoger esa información, se dirige a valorar la situación de ciberbullying, es decir, ¿ocurre o no ocurre? ¿Vale? ¿Qué se aconseja hacer? Pues nombrar un responsable o un equipo responsable, en línea con lo que decíamos antes, que tiene sentido que esté. Pues que esté el profesor de referencia, la profesora encargada de curso, alguien que tenga un contacto mucho más cercano con los alumnos implicados, ¿no? O el equipo docente que tenga más relación con ellos, ¿no? Y luego, pues también puede estar la orientadora, etcétera. Pues habrá que ver un plan de convivencia, y si se recoge algo de esto, pues habrá que ver lo que diga la comunidad autónoma, pues habrá que verlo, ¿no? Pero tiene que haber un responsable o un equipo responsable, ¿no? Y lo que va a hacer es eso, recabar información y obtener pruebas, ¿vale? Porque aquí no vale, yo creo, yo he visto, no, hay que recabar pruebas, ¿vale? Recabar pruebas porque es un procedimiento sancionador que tiene consecuencias, repito, sobre un derecho fundamental también del agresor. También tenemos que proteger a la víctima, pero también está
la otra parte, ¿no? Entonces ahí es donde es complicado garantizar el equilibrio. Entonces, ¿qué hay que hacer para obtener pruebas o qué se aconseja? Pues evidentemente todo aquel que tenga conocimiento que lo diga, ¿vale? Entonces hay que entrevistar a los implicados. Hay que entrevistar a la víctima, luego daremos algunas sugerencias, pautas que también están recogidas en el protocolo, a los padres y tutores o tutores legales de la víctima para ver qué información tienen, si es un hecho que posiblemente ya tienen constancia de que ha venido ocurriendo durante más tiempo, a efectos de eso nos puede dar pistas de tener que tomar medidas inmediatamente, etcétera. Entonces también hay que tener contacto con los padres y tutores legales. Hay que hablar con el agresor, también con sus padres. El agresor aquí, el tema que hay que tener en cuenta, el agresor en todo caso normalmente es un menor, ¿no? Un par, ¿no? Alguien de una edad muy similar a la víctima. Entonces aquí que hay una línea, hay una tendencia que está trabajando también en los últimos años, algunas comunidades más que otras, ¿no? El País Vasco, por ejemplo, Madrid, algo, de tener en consideración que, bueno, efectivamente, punto de partida fundamental, centro de toda la actuación, objetivo al que se tiene que dirigir todo lo que hagamos es proteger a la víctima, desde luego, eso es indiscutible. Pero hay que determinar si ese menor agresor, también está siendo objeto de algún tipo de problemática que requiera actuación de, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que requiera algún tipo de protección también, ¿no? Podría darse el caso de un menor que sea agresor, que esté respondiendo de esta manera porque no sabe gestionar un conflicto o una relación interpersonal y lo que ha visto en su casa es que le pueden agredir, es decir, que el menor agresor, pues a su vez en su casa esté siendo una víctima. Bueno, pues posiblemente puede darse esa circunstancia y habrá que actuar también, ¿no? No quiere decir esto que se le vaya a decir, no, pobre tú, que te ha pasado, no, 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 lo que hiciste está mal, vas a asumir las consecuencias, pero sí, eh, por otra razón estás sufriendo algún tipo de agresión, pues también hay que protegerte porque también es menor y también la ley te protege, etcétera, ¿no? Bien, y evidentemente pues habrá que hablar con sus representantes, padres, tutores, etcétera. Y se aconseja mucho hablar con los espectadores también, porque pueden aportar también información de lo que está ocurriendo, ¿no? Los alumnos, fundamentalmente, son los espectadores. Pueden ser también otros profesores, pueden ser personal de administración y servicio del centro que pueda haber tenido conocimiento, etcétera, ¿no? Pero entonces, se trata, repito, de recabar información, de obtener la información necesaria para determinar si estamos ante un caso de ciberbullying. Una vez que tengamos esa información hay que hacer un informe, ¿vale? Y ese informe es muy importante que sea detallado, que sea muy detallado. Hay que evitar las generalidades. Hay que evitar no pronunciarse sobre si existe o no una situación de ciberbullying, dejar constancia de cuáles son los hechos concretos que ocurrieron, dejar constancia de las medidas inmediatas que se van a tomar, ¿no? O que se han tomado para proteger al menor, dejar constancia de todos los posibles hechos que existan, es decir, el informe de valoración, decir hay o no hay, según la información que tenemos, un caso de ciberbullying o de acoso escolar, o bueno, según el protocolo de otras conductas, pues lo aconsejable, si encontramos indicios suficientes, es que sea detallado, que no sea muy genérico, porque los tribunales han sancionado a centros escolares por este tipo de situaciones. Entonces es importante que se informe, que hay que prepararlo, pues que sea muy, muy completo. Dice Frenay, para los estudiantes, según la ley 1620-2013, es una situación tipo 2 y se puede convertir en tipo 3 en Colombia. Entiendo que se hará referencia a gravedad, no gravedad de los hechos, ¿no? Un poco por allí. Vale. No sé si luego nos lo comentas para darnos con una idea. Al menos yo no conozco muy bien la diferencia entre situación tipo 2 y situación tipo 3, ¿no? Nos puede ayudar para comparar. Vale, entonces, ¿cómo obtenemos información? ¿Cómo nos enfrentamos a hablar con la víctima? Pues
Esto, cada caso es único, cada situación pues será distinta, pero hay algunas pautas que pueden ser razonables seguir, ¿no? Pues una, acoger a la víctima, o sea, que la víctima entienda que tenemos claro que es una víctima, posible víctima, como lo quieran tratar, pero que es una víctima, no se puede revictimizar, no se le puede culpar, no es que eres tú, no, no, hay que oírla, tiene que sentirse segura, tiene que sentirse que le podemos oír, que vamos a escucharle y que lo que diga pues va a ser tratado con mucha discreción, con confidencialidad y que si es el caso, que sepa que se van a tomar medidas para apoyarle, para ayudarle, para que se sienta segura, que sepa que hay personas a las que puede ir en caso de que la situación pues se repita, porque puede volverse a repetir, ¿no? Pues que sepa que hay alguien que está detrás y que está atento a tratar esto que está ocurriendo, ¿no? Y con el agresor, pues ir por el medio y decirle, mira, pues tenemos estos datos, a ver qué ha pasado, que cuéntanos tu versión de los hechos, qué es lo que tú ves que ocurrió, por qué, si se constata que eso ocurrió, por qué estás actuando de esa manera, ¿vale? ¿Cómo lo ves? Y que quede claro de que no es una actitud aceptable y que va a tener consecuencias, ¿vale? Que va a tener consecuencias y que posiblemente va a tener que asumir responsabilidades importantes, ¿no? Entonces, bueno, a comentarle esto también para que entienda que si sigue reincidiendo, pues posiblemente las consecuencias tenderán a ser mayores. Y con los alumnos, además de intentar recabar información, ¿no? De intentar de que sean conscientes de que se está causando un daño a otro, que no es una broma, que no es algo para eh, disfrutar, para compartir, pues pedirles colaboración para mitigar el impacto, ¿no? Si saben que hay alguien que está enviando un vídeo, pues que lo digan para poder actuar y comentándoles que se va a tratar todo con discreción, etcétera, ¿no? Pues buscando tener información, pero también colaboración para reducir el ciberbullying, ¿no? ¿Qué podría ser aconsejable? Esto es muy personal, dependerá también de la situación, etcétera. Pero en ese informe, ¿qué es aconsejable? Como decíamos, pues que sea muy completo, detallado, que entre a explicar toda la situación, los hechos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué debería ponerse, ¿no? O qué se aconseja que se recoja? Pues hay que identificar el centro, en términos generales, que permita a quienes hay que comunicarlo, en el caso, pues hay que enviarlo a inspección educativa habitualmente, ¿no? A veces a otras autoridades que ya saldrán. Eh, Dejar constancia de quién o quiénes son los que están preparando el informe, dejar constancia de quiénes son los implicados y cuál es su papel, qué grupo pertenecen, etcétera. Es decir, dar detalles, muchos detalles, fechas de lo que ocurrió, fechas en las que hemos actuado, quién ha solicitado que interviniéramos, si lo ha solicitado los padres, si lo ha solicitado un tutor, si lo ha solicitado un orientador que ha tenido conocimiento, si ha sido el propio alumno, si ha sido otro alumno, es decir, dejar constancia de todo, dejar claro qué medidas se han tomado para intentar mitigar el riesgo de que se siga produciendo esa conducta. Hemos decidido hablar con el alumno está temporalmente expulsado del colegio o el alumno, bueno, lo que fuera, las medidas que se han tomado, dejar constancia detalladamente de qué es lo que se ha hecho, evitar las generalidades, como decíamos, ¿no? Dejar constancia también de las agresiones de manera concreta que se han desarrollado. Este cuadro, por ejemplo, está muy bien, muy explicativo, ¿no? Las agresiones fueron verbales, fue exclusión social, ¿no? Es decir, hay un aislamiento del alumno, ya fue violencia física directa o fue indirecta,
era por medios telemáticos o fue ciberacoso. El ciberacoso además produjo intimidación, amenazas, etcétera. Es decir, todo recogerlo también para que queden constancia de si además era razonable o no que se comunicara, por ejemplo, a la Fiscalía de Menores o si había que notificar al juzgado de menores, ¿no? Es decir, dejar constancia de todas las agresiones, ¿no? ¿Dónde se estaban produciendo? Porque no es lo mismo una agresión con un profesor presente que un profesor que no estaba, o que se produzca en los baños o fuera del centro, ¿vale? Pues eso también hay que comunicarlo. Y también si es por medios tecnológicos. Si estamos hablando de ciberbullying, pues lo que se espera o lo razonable es que se comente cómo se está desarrollando el ciberbullying, ¿no? Se está utilizando, que no es lo habitual, pero podría ser caso, están utilizando las plataformas del colegio. No es lo normal, repito, porque deja constancia y tienen acceso los profesores, ¿no? Lo normal es que sean aplicaciones externas, pero bueno, ¿cuáles aplicaciones externas son? Que tengamos conocimiento, a través de qué medios se está utilizando Bluetooth, se está utilizando WhatsApp, se está utilizando TikTok, pues dejar constancia de esto. Se están enviando vídeos, se han enviado X vídeos a tantos alumnos, lo que fuera, pues dejar constancia de todo esto, ¿no? Y hacer una descripción de todos los conocimientos que tenemos. Esto evidentemente no quiere decir lo que estáis viendo en pantalla, que este tiene que ser la extensión, simplemente es un ejemplo. Y todo lo largo que se requiera explicando qué fue lo que ocurrió, quiénes han sido testigos, cuáles son, qué es lo que se ha realizado, etcétera. Y pues luego habrá que firmarlo, ponerle fecha, etcétera, y decir quiénes han participado. Entonces, repito, un informe detallado, ¿vale? Un informe detallado que habrá que poner en conocimiento como mínimo, en el caso de España, la inspección educativa, ¿vale? La inspección educativa, pues lo que exigen las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, por una parte, eso, indagar, determinar qué es lo que ocurrió y hacer un informe detallado, completo. Una vez que hemos llegado a esto, pero también a lo largo de todo el procedimiento, pues hay que comunicar, ¿vale? Comunicar. Hemos dicho la inspección educativa correspondiente en España. A ver, que no se queden con la impresión de que se está comunicando inspección educativa porque es un caso grave y porque son casos de ciberbullying, que sí, por eso, pero en España se comunica a inspección educativa cantidad de cosas, ¿no? Para que se hagan una idea, hay que comunicar si hay alumnos con altas capacidades, ¿no? Porque hay que tomar medidas, hay que hacer un censo, se comunican muchos datos. Pero bueno, esto también entra dentro de esa categoría de datos que hay que comunicar a inspección educativa, ¿no? Hay que comunicarles a ellos y luego, evidentemente, a los implicados. ¿Quiénes son los implicados fundamentales? Pues alumnos y padres y representantes, ¿no? de estos alumnos. Aquí hay algunas pautas, sin más, ¿vale? Se las dejo. Están sacadas más o menos de lo que dice el protocolo para que, bueno, no lo tengan por escrito en general, pero es en línea con lo que hemos dicho antes, ¿no? Sobre todo eso, que el alumno sepa que se le va a apoyar, que no es su culpa, que esto se puede arreglar. Sí que es aconsejable, por ejemplo, pensar un poquito, planificar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a coger? Bueno, pensar un poco esto. Pueden dársele consejos también, ¿no? Pues mira, si es caso de ciberbullying, pues el tema de la frecuencia y la conexión es fundamental, ¿no? Con mucho tacto, pero bueno, es aconsejarle que reduzca el uso de dispositivos electrónicos, decírselo al alumno, a los padres, por ejemplo. Eso sí, en caso de que decida, si son cuentas de TikTok, de Facebook o cualquier red social, la van a borrar. Es muy importante antes guardar pruebas. Es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si se diera el caso o fuese necesario, si esto llegara a juez de menores, debían exigirlo a las empresas, pues esto está almacenado en servidores, lo pueden recuperar fácilmente, pero siempre es muy aconsejable pues, pedirle que guarden pruebas y almacenarlas en algún sitio para agilizar los procedimientos, ¿no? Y a facilitar la protección de los menores. En el caso del agresor, un poco lo mismo que decíamos, ¿no? Decirles que esto pues no puede seguir, que va a tener que reparar el daño, que tiene que asumir la responsabilidad y bueno, si se le puede ayudar, se le ayuda, ¿no? Un poco.
Y la tercera vía, hemos dicho, son dos, bueno, valorar, investigar qué es lo que está pasando, comunicar, pautas, pensar un poco cómo lo hacemos, tener en cuenta qué es lo que buscamos, y luego actuaciones. Siempre vamos a tener, o habitualmente vamos a tener que tomar medidas, ¿no? ¿Cuál es la orientación de esas medidas? Pues fundamentalmente el centro es proteger a la víctima, ¿vale? Proteger a la víctima. Repito, teniendo en cuenta que hay otro menor que puede estar implicado en otras cuestiones, pero proteger a la víctima. En lo cual estamos, proteger a la víctima. Entonces, hay que buscar reparar el daño, evitar que se siga produciendo y pues tomar las medidas que sean necesarias, aunque con enfoque educativo, para que el menor agresor pues entienda que esa conducta tiene consecuencias, que no le va a salir gratis lo que está realizando, ¿no? ¿Qué medidas? Pues habrá que atender al caso concreto, porque las medidas tienen que ser proporcionales, ¿no? Y habrá que ver también en el contexto de la situación, de todos los datos que hemos recabado, pues qué es lo que más puede funcionar, ¿no? Hay casos, en el caso de España, ¿no? Pues algún alumno que agrede a otro por razón de origen étnico, ¿vale? Pues lo primero es tiene que disculparse, ¿no? Por lo que ha hecho y entender que lo que está haciendo pues tiene consecuencias, etcétera. Pues una medida disciplinaria de suspensión temporal, por ejemplo, de 3 días o de 1 semana, si ya no vuelve a ocurrir, etcétera, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Si es necesario integrar a un menor, por ejemplo, con casos de menores agresores que lo que pasa es que están aislados del grupo y lo canaliza de esa manera. Pues evidentemente va a tener una consecuencia, pero intentar integrarlo posteriormente a que reciba la sanción disciplinaria, etcétera, ¿no? Bueno, pues un poco habrá que atender a la situación concreta. Casos muy graves, pues es necesario comunicar a la Fiscalía de Menores, lo debe hacer el centro educativo, y evidentemente también comunicar a la inspección educativa para que valore, si lo considera apropiado, que debe escalar el caso a Fiscalía de Menores y Fiscalía de Menores pues tendrá que determinar si es necesario pedirle al juzgado de menores que adopte medidas, por ejemplo, el internamiento en un centro de menores del agresor, así sea los fines de semana o así sea después del centro escolar o lo que fuera, ¿no? Para que se puedan tomar las medidas. Y se toman medidas, varían. Medidas pueden ser como esta que vemos aquí, repito, tareas socioeducativas, pero también puede ser, como les decía, internamiento en centro de menores, incluso como medidas preventivas. Se pueden tomar medidas por parte de las medidas preventivas, este tipo de medidas, evidentemente, no las puede tomar el centro, ¿vale? El centro lo que puede llegar es a expulsarle temporalmente o de manera definitiva. Medidas ya más drásticas, pues las tienen que tomar los que están autorizados, que son los tribunales, ¿no? Entonces, estos son los que pueden ordenar, por ejemplo, como decíamos, el ingreso a un centro de menores, ¿no? En todo caso, muy importante que todo este proceso se note que hay diligencia, ¿vale? Que no haya pasividad, que hay diligencia, que al centro le preocupa, que está actuando, que todos están implicados, que están haciendo su mayor esfuerzo, que han hecho todo lo posible para que la situación no sea más grave. Si la situación llega a ser más grave, ¿vale? Pues eso evidentemente va a ser lamentable, pero si el centro actuó con diligencia, pues posiblemente no se le vaya a exigir responsabilidad, ¿no? Y normalmente las sentencias, ¿vale? Las sentencias, esto vemos aquí, es una sentencia que afecta a un centro escolar, esto es un centro de Extremadura, de Badajoz. La sentencia de este caso concreto, una audiencia provincial, es decir, un tribunal de la comunidad autónoma, más o menos, extensión territorial de la comunidad autónoma, además de establecer que los menores se les iba a condenar pues, a este tipo de tareas, estableció cosas que a nosotros nos dan pistas de cómo tendríamos que actuar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué viene a decir el tribunal? Pues mira, el centro actuó con pasividad y lo hicieron también con mucha pasividad los profesores responsables del instituto, ¿vale? Los profesores del instituto.
hicieron un informe genérico, un informe que no entra a detalles, que no hace consideraciones y al ser tan general pues no sirve como prueba, y al no servir como prueba lo que viene a decir el tribunal es que es una escasa diligencia que está afectando la protección del menor, ¿vale? Que está afectando la protección del menor. Entonces, ¿qué viene a decir? Pues este tipo de circunstancias, ¿vale? Pueden llevar a exigir responsabilidad civil en modalidad de culpa invigilando. Es decir, el tribunal lo que viene a decir aquí, y esto es una línea que se está instaurando en los tribunales, mire, en general, se está dirigiendo a toda la comunidad. Si los centros no actúan, ¿vale? Pues sí, nosotros vamos a actuar y vamos a sancionar a los menores, que es lo que podemos hacer, ¿vale? En algunos casos vamos a exigir a los centros que indemnicen, pero tengan en cuenta que más allá de eso pueden irse por la vía civil y exigirles responsabilidad por daños porque no actuaron correctamente. Y eso es a lo que se refiere cuando habla de culpa invigilando. Pues usted no vigiló adecuadamente y va a tener que indemnizar a las posibles víctimas o a las víctimas una vez que se determine. Entonces, por eso, repito, es muy, muy importante actuar de manera detallada, diligente, etcétera. Y ahí, simplemente para que vean, un ejemplo, sentencias que condenan a los centros por esto, ¿vale? Y ya con esto, para ir terminando, luego les comentaré de algunos materiales que les voy a dejar, simplemente para que sepan. En el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos, aquí tienen un poco, pues que en sí más tampoco hace falta que busquen el enlace, ponen canal prioritario Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. La Agencia Española de Protección de Datos tiene un canal al que los menores, los padres e incluso los centros educativos se pueden comunicar si hay circulando por las redes, pues a través de redes sociales, por ejemplo, vídeos que estén afectando la integridad de los menores, contenido sexual, violento, etcétera, y actúan, ¿vale? Actúan. Es verdad que ellos exigen que antes se comunique previamente con la red social correspondiente, si es WhatsApp, pues con Meta, si es TikTok, pues con la propia TikTok, etcétera. Sí hay que comunicarlo, pero si no actúan, se puede denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos e interviene de manera muy rápida y normalmente atienden a la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque si hay un vídeo que está circulando, habitualmente nos vamos a encontrar con un caso de tratamiento de datos personales de menores que está afectando categorías especiales, normalmente, ¿vale? Sujetos a una protección reforzada según el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Sin consentimiento, tratados sin consentimiento. Y la normativa exige que cuando eso ocurra y se comunique a las tecnológicas, están obligadas a actuar. Y si no actúan, la Agencia Española de Protección de Datos las puede sancionar. Y las sanciones que establece la Agencia Española de Protección de Datos no vienen calculadas a monto fijo, sino que se calcula en atención, es decir, es un porcentaje de la facturación global, es decir, pueden ser varios miles de millones. Entonces, si aparece la Agencia Española de Protección de Datos, lo normal es que actúe. Entonces, este canal es interesante porque funciona bastante bien. Lo pueden hacer, repito, los menores. También se puede comunicar a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil, que tiene competencia en estos temas, y también pues, van a determinar si es necesario actuar en caso que se esté cometiendo una actividad delictiva, ¿vale? O si es necesario comunicar a la Fiscalía de Menores, pues también lo pueden hacer. Bien. Vale, luego el tema de mediación parental es una cosa que está añadida aquí, sin más, una idea básica, que esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. La idea fundamental respecto a la mediación parental, ya hemos cerrado todo lo que tiene que ver con ciberbullying, es que las medidas pasivas, ¿no? Es decir, utilizar un control parental, poner límites, etcétera, aunque es muy útil, es necesario, etcétera, no es
la única estrategia, ni mucho menos la más aconsejable. Los podemos utilizar, pero siempre es necesario acompañar a los menores con medidas activas, supervisión y sobre todo orientación. ¿Para qué? Para que desarrollen sentido común y sepan en la medida en que estén navegando por Internet qué es adecuado para ellos o que no. Es decir, que desarrollen sentido crítico y sentido común para poder tomar sus propias decisiones. ¿Vale? Luego, sin más, ya para terminar, van a encontrar publicados una cantidad de recursos adicionales. No quiere decir que los tengan que leer ni trabajar para el examen, simplemente van a aparecer publicados, ahora van a ver algunos sin más, pero para que sepan que están publicados porque quizá en el futuro les sea útil, ¿vale? No porque los necesiten para el examen, no porque sea obligatorio, sino por si acaso les sirve, ¿vale? Por ejemplo, van a encontrar una guía, algunas actividades prácticas. Aquí también en el final del PowerPoint pues van a encontrar eh, enlaces, ¿vale? Para trabajar para esto porque me lo pidieron profesores de primaria que trabajan en inglés, bueno, esto también lo van a encontrar, pero que sepan que es para eso, ¿vale? Material adicional por si les es útil, no quiere decir que lo tengan que estudiar, que lo tengan que ver, simplemente a título de inventario, por si les sirve, ¿vale? Muy bien, y ya como estamos sobre la hora y no sé si tienen que comer o tienen otra clase, los dejo y nada, desearles feliz semana y nos vemos en la próxima clase que empezaremos con delitos informáticos. Muy bien, venga, venga, feliz semana, adiós.